mi mujer manda mi currículum a una compañía llamada Better Perú, no es otra cosa que Procter & Gamble. Y vienen a entrevistarme a Piura y la persona que viene a entrevistarme me hace una pregunta. Estoy buscando al mejor vendedor de Piura y Tumbes, vendedor de barrotes, así me lo dijo. Pero yo era funcionario de negocios del Banco Continental desde aquella época, ¿no? Y le digo, usted me está haciendo mal la pregunta. Usted no está buscando al mejor vendedor de barrotes de Piura y Tumbes. Usted está buscando el mejor talento de Piura y Tumbes. Ese soy yo. Paró la cola, me salió del alma, o sea, paró la cola y me contrata. Y ahí empieza un cambio en mi vida muy importante. Al final la vida no tenemos que llevarla por el cauce establecido, por lo que los demás esperan de nosotros. Nosotros mismos aprendemos a esperar por los mensajes que hemos tenido de la sociedad. Al final yo creo que la única manera de tener una vida plena y feliz y una carrera buena es atrevernos a entender, bueno, ¿quién soy yo? Y en ese descubrir, luego atrevernos a ser más nosotros mismos, ¿no? Y desde ese lugar fiel principalmente a nuestros valores, construir la vida que queramos y atrevernos a tomar esos saltos con el apoyo de otros para realmente lograr cosas que ojalá puedan tener un impacto que nos trascienda. Los estudios, el afán de actualizarse es mucho más apreciado que antes, porque el conocimiento es efímero. Uh-huh. Tú no te puedes quedar con tu 5 años de universidad o con tu MBA. En 2 años estás totalmente desactualizado. Una parte de tu chip tiene que ser tantas horas trabajo y tantas horas me actualizo. Uh-huh. Y tantas horas me sigo vigente, ¿no? Y esta es una súper oportunidad para aquellos que están, por ejemplo, en la generación, no sé, como Javier y yo, Silver, digamos, ¿no? que nos equipara con los jóvenes, digamos, porque te pones en página 1 rápidamente, porque vienen conocimientos nuevos. Sí. Entonces, hay que actualizarte y eso hace que la vida laboral, paradójicamente, se extienda mucho más. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Detrás del Cargo que hemos hecho en alianza entre Apoyo Comunicación y Gurú Motivación. Bueno, hoy día, como siempre, tengo a 3 grandes líderes que además conozco y que tengo especial admiración y cariño y voy a empezar a presentarlos. Primero estamos con Javier Rusca, que es gerente general de Yambal Perú y Bolivia, es padre de 2 hijos y orgulloso abuelo de 2 nietos. Forma parte de Yambal desde hace más de 2 décadas y gracias a su experiencia y su trayectoria en varios países de Latinoamérica, lidera actualmente procesos clave para seguir cumpliendo el propósito de cambiarle la vida a miles de mujeres. Gracias, Javier, por aceptar estar hoy día con nosotros. Gracias, Miranda. Mariana Costa es cofundadora de Laboratoria, mamá de 3 pequeños, pensé que eran 2, 3, corredora, escritora y escritora en formación. Ahora nos va a contar. Tú spoileo después tú nos cuentas. Y apasionada por construir un Perú mejor. Y Ricardo Fernández es socio de ANROP, buscador de talento ejecutivo, esposo, padre y abuelo orgulloso, y es consciente que aún le falta mucho por devolverle la vida. Optimista y responsable. Esa me encantó. Entonces, antes de empezar con las 3 preguntas que son como un poco más formales, yo quería empezar con una pregunta que está vinculada justamente al nombre de ese podcast, que es Detrás del Cargo, ¿no? Y es, ¿qué hay detrás del cargo? O sea, defínanse en una versión muy breve, ¿qué los define a ustedes más allá del rol que tienen hoy día como CEO? O sea, ahorita voy a empezar contigo, Ricardo, porque ese tema de optimista y responsable me ha llamado la atención. A ver, yo me defino como optimista y responsable porque afortunadamente, a estas alturas de mi vida, me ha ido mucho mejor confiando y pensando que siempre va a pasar lo mejor y hasta ahora me ha pasado. Creo que uno corta muchos caminos al no ser susceptible a que... siempre dicen, ¿no? Uno tiene que apuntar a lo mejor, pero estar preparado para lo peor. Yo a veces no me preparo para lo peor y si viene, pues hay que... creo que tenemos que ser conscientes, por lo menos quienes estamos conversando aquí, que hemos tenido mucha suerte en la vida. Somos parte de un porcentaje muy chiquito de gente que tiene todo. Y esta mirada, como se dice, esta mirada de privilegio, tenemos que ser conscientes que la tenemos y pensar que hay 99% de la población que está peor que nosotros. ¿Cómo no ser optimista? ¿Cómo no esperar lo mejor? Y no solamente no ser optimista, sino cómo no... O sea, realmente asumir que tenemos que dar muchísimo más, ¿no? Y devolverle a la vida todo lo que nos ha dado. Yo creo que ese es, y por ahí mi misión es tratar
de devolverle. Al final voy a quedar con saldo a favor, pero bueno, trato de devolver lo que puedo. Gracias, Ricardo. Javier. A ver, me preocuparía que detrás del cargo vean a otro Javier, porque en esencia yo trato de ser siempre el mismo. Probablemente hay otras responsabilidades, otros roles que jugar en el momento, pero yo soy de las personas, yo siempre me he definido como un millennial de mi época. Ajá. He sido muy inquieto toda mi vida, he buscado retos cada 2, 3 años, me aburría en lo que hacía, y esa ha sido mi forma de ser, ¿no? Y de crecer en la vida. Entonces, un poco lo que menos en la familia tengo 40 años de casado, ¿no? Ahí no me aburro nunca. Y la verdad es que sí, yo espero que Javier sea el mismo Javier, estando en el puesto o no estando en el puesto, porque creo que uno tiene que tener esa coherencia, esa integridad de vida, ¿no? Y ser ejemplo en ese aspecto, ¿no? Absolutamente. Lo que pasa es que es verdad que mucha gente a veces no sabe lo que hay más en la parte personal y tiene una mirada solamente a veces de las, ¿no? de la parte más jerárquica, ¿no? Sí. O de las decisiones difíciles y no saben en realidad esa parte tan humana que hay detrás. Pero Sí. como dices tú, ¿no? O sea, finalmente las personas somos unas, ¿no? Y estos valores son transversales en nuestra vida personal y laboral. Pero me encanta esa respuesta. Mariana. Sí, creo que me llega en buen momento la pregunta porque justo después de 12 años emprendiendo voy a dejar mi rol ejecutivo en laboratorio ahorita a fin de año y entonces he pensado mucho en eso. Y yo creo que en mi camino como emprendedora, además, por muchos años, laboratorio ocupaba casi toda mi vida, ¿no? Y creo que mi sentido de propósito, de valor, estaba muy vinculado a mi rol profesional. Y en los últimos años sí he hecho un trabajo bien a conciencia para entender que soy mucho más que mi trabajo, ¿no? Y todos somos más que nuestro trabajo, somos más que nuestros roles. La vida tiene tantos otros aspectos que son fundamentales para nuestra felicidad en general. Y la verdad que le he puesto bastante intención a desarrollar eso. Y hoy veo mi vida otra vez, ¿no? No son vida y trabajo, no son dos caras de la misma moneda opuestas. Somos una sola persona y en esa creo que más bien hay que ser súper diligentes para cultivar todos los espacios, no solo el profesional, ¿no? Entonces mi maternidad me ha dado eso, es un espacio que me encanta de mi vida, pero también me encanta leer, me encanta el deporte, me gusta escribir y creo que ser consciente de que todas estas versiones de Mariana estén también bien presentes en mí es algo que me hace mucho bien. Qué maravilla. Y de verdad, yo creo que es algo muy característico también de la gente más joven, ¿no? Nosotros, que somos un poquito mayores, básicamente se nos había formado para poder trabajar, ¿no? Y ahí me encanta cuando yo me junto a veces con la gente nueva, es que acá entrar, oye, tienen 1000 hobbies a la vez. Y yo, pero qué maravilla, yo a tu edad lo único que sabía era trabajar, nada más, ¿no? Entonces es como que ser consciente de que de esta edad es cómo puedes tener una vida mucho más plena y además impactar a partir justamente de los otros aspectos también. O sea que nada, súper bonito. Gracias. Bueno, ahora sí vamos a empezar un poco con las preguntas y van a estar divididas entre preguntas más formales, van a estar divididas como que en 3 bloques. Uno es la edad más temprana, la etapa de la niñez, la adolescencia, la juventud. Otro es sobre su rol actual y otro es finalmente, ¿no? Alguna mirada hacia el futuro, ¿ya? Y Javier, quería empezar contigo, ¿ya? Bueno, tú eres CEO de Yambal Perú, lideras un equipo tremendamente grande de mujeres, pero cualquiera diría es, oye, pues súper cargo con esa responsabilidad de liderar este grupo de, creo que son más de 200.000 mujeres. Oye, probablemente pues toda su vida, su juventud ha sido pues una línea ascendente clarísima y más bien algo de oveja negra has tenido por ahí y también has tomado decisiones súper difíciles y disruptivas. Cuéntanos un poquito de esa etapa. A ver, primero contarles que yo soy de Piura, ¿no? Tuve una infancia realmente feliz, pero también estuve en Piura por el trabajo de mi papá, veníamos a Lima y me tocó una etapa en secundaria, en segundo y tercero de media en Inmaculada, Colegio de Inmaculada de los Jesuitas, que me empecé a juntar con gente mayor que yo y que al haber mucha calle en esa época, porque en esa época realmente decíamos, jugábamos en el parque, salíamos, no había tanta inseguridad, me gustó la calle, ¿no? Y dejé de ir al colegio como 6 meses, ¿no? O sea, tanto en segundo como en tercero, no tuve buenas notas, no tuve buenas calificaciones, no me jalaron de año nunca, porque gracias a Dios el gobierno dio un decreto de que con 5 vacacionales yo tenía 4, ¿no? Y ahí la vida me llevó a irme a Piura de nuevo, ya sin mis padres, a terminar mi colegio, mis vacacionales y todo en Piura.
Y ahí viene un fenómeno que a mí me marca, ¿no? Que es, yo me estaba preparando para la Universidad Nacional de Piura porque mi padre no tenía trabajo y estábamos en una etapa distinta ya económica mala, ¿no? Y de repente me llama y me dice, postula a la privada, ¿no? Y postulo a la Universidad Privada de Piura, a la Universidad de Piura y Administración de Empresas, entro y a partir de ahí dije, no, si mi padre está haciendo este esfuerzo, porque sé que era un esfuerzo grande, tengo que dar lo mejor de mí. Y eso cambió mi filosofía, cambió mi forma de vida. Terminé, gracias a Dios, dentro del top 5 de mi carrera. Conseguimos trabajo rápido, me casé muy joven, a los 22 fui papá a los 23 ya. Una vez que tenía trabajo, uno en esa época se casaba, tenía sus hijos, ¿no? Ya tenía la mujer. El paquete venía completo. Venía completo. Y otra etapa que me cambia bastante la vida, para definirlo, es cuando mi mujer manda mi currículum a una compañía llamada Deter Perú, no es otra cosa que Procter & Gamble. Y vienen a entrevistarme a Piura y la persona que viene a entrevistarme me hace una pregunta que yo a esa edad, a los 24 años, creo que le respondí acertadamente yéndome a lo académico, ¿no? Porque me dijo, estoy buscando al mejor vendedor de Piura y Tumbes, vendedor de barrotes, así me lo dijo. Pero yo era funcionario de negocios del Banco Continental de aquella época, ¿no? O sea, yo estaba en banca y le digo, señor Cortés, le digo, él vive todavía, un saludo para él. Usted me está haciendo mal la pregunta, porque conociendo a Procter y habiéndolo estudiado, usted no está buscando al mejor vendedor de barrotes de Piura y Tumbes. Usted está buscando al mejor talento de Piura y Tumbes. Ese soy yo, le digo. Ay, un vendedor nato, ¿ah? Paró la cola, me salió del alma, o sea, paró la cola y me contrata. Y ahí empieza un cambio en mi vida muy importante, ¿no? Porque, claro, me desarrollaron, ¿no? Fue una gran escuela para mí en ventas. Yo soy un hombre que, si me preguntas quién hay detrás del cargo, hay un vendedor, ¿no? O sea, yo soy una persona que me gusta la calle, me gusta estar en contacto con la gente. Y esas son las cosas que me han ayudado, creo, a llegar a estas posiciones en base a buena comunicación y cercanía. Que es lo que yo digo, hay que creer en ti. Y mi mensaje sería también para toda la audiencia es que tu carrera depende de ti. No pongas tu vida ni tu carrera en manos de otras personas. Tú guías tu carrera. Todo depende de ti y tienes que tener autoconfianza. Descubre tus fortalezas, trabaja tus fortalezas y no te fijes tanto en tus debilidades, que ya bastante la gente se fija en ellas, ¿no? Entonces, brilla con tus fortalezas, ¿no? Me encanta, es tal cual, muchas veces nos enfocamos en lo que no tenemos, ¿no? En vez de enfocarnos en lo que ya tenemos y cómo lo hacemos más grande y más poderoso, ¿no? Sí. Y como dices tú, es tomar las riendas de nuestra vida, ¿no? Sí. Eso, todos tenemos problemas, hay más complejos que otros, sin duda, los puntos de partida son bien distintos, pero también cada uno también todos los días puede tener la capacidad de poder elegir, ¿no? Y atreverse. Atreverse. Y ahí quiero conectar esto contigo, Ricardo, porque tú tienes, yo hace poco vi un TED Talk en que parece que se llamaba Nunca es tarde. Y está muy vinculado un poco con lo que dice Ricardo, ¿no? Que me pareció fascinante el podcast, cuando puedan ver el TED Talk, que se llama Nunca es tarde, que hablaba un poco de lo que había sido igual, ¿no? Los inicios de tu juventud, de tu vida, una vida pues bastante errática, ¿no? Una juventud bastante errática, ¿no? Por decirlo menos. Por decirlo menos, tú ya le pondrás los adjetivos, pero de verdad, terminé de leerlo y te quiero más, ¿ya? Porque terminé de leerlo y te quiero más, porque dices, oye, qué locura, todas estas cosas que he vivido, has terminado siendo gerente general de IBM, o sea, no entiendo, uno no tiene eso normalmente en la cabeza como el molde tradicional, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito sobre este concepto de nunca es tarde. A ver, sí, hice este TED Talk, me buscaron cuando yo ya estaba, inclusive yo había dejado la gerencia general de IBM, porque quien tenía la representación de TED conocía un poco mi historia, y mi historia efectivamente, si tú ubicas a un Ricardo cuando tenía 18 o 20 años, jamás hubieras apostado a una línea derecha, digamos. Yo soy una persona que creo que, pero firmemente, no como un lugar común, no como una forma de decirlo, que la mejor enseñanza está en los errores que uno comete. Y yo he cometido infinidad de errores, pero errores gruesos. He abandonado la universidad, me he metido, a ver, no sé, mayores de cuánto es esto. O sea, he probado alcohol, he probado drogas, he sido muy irresponsable,
pero afortunadamente para mí he tenido la suerte que cuando he estado en ese precipicio no he terminado de caer, sino con las uñas me he sostenido y he salido adelante. Entonces, este camino lo que termina siendo, aparte de que es arriesgado, o sea, no lo receto. Yo no digo, por ejemplo, oye, para decirle no a las drogas tienes que probarla. Por supuesto que no, no soy tan inconsciente. Total. Yo tuve la suerte que cuando lo hice me asusté, tuve la fortuna de tener una mujer a mi lado espectacular, tuve la fortuna, también fui padre muy joven y esa responsabilidad me hacía ser una mejor persona y hacía buscar, como decía Javier, una mejor versión de mí mismo y la fui encontrando y empecé una carrera súper joven, a los 18 años en IBM, entre mucha gente, pero después mi carrera se volvió una meseta y la gente me empezó a pasar y por eso yo decía nunca es tarde porque cada vez que tú quieres reinventarte hay una forma de hacerlo y hay una forma de hacerlo. Y yo entré a la universidad a los 15 años. Yo era el menor por 2 años que todo el resto de gente. Pero la terminé a los 28. La terminé siendo cuando yo entré... ¿Te gustó mucho la universidad? Sí. Tú sabes que cuando yo recién entré, la primera vez, yo entré a la Católica en Ingeniería. Me confundían con... O sea, no pensaban que yo no era de la universidad, pensaban que me mandaban de resto al colegio. Y cuando entré por última vez a la Universidad de Lima, Administración de Empresa, yo ya tenía terno, corbata y me confundieron con el profesor el primer día que entré a la universidad. Y me decían, papá pitufo, me decían, porque era el más grande de todos. Entonces he terminado mayor que todos ellos. Y por eso siempre le digo a la gente que dice, se me pasó el tren, no se te pasó ningún tren. Va a venir otro tren. Estate atento, digamos, ¿no? O sea, estate atento. La fortuna siempre va a tocar tu puerta. Entonces, no quiero tomar mucho tiempo, pero un poquito el mensaje es, yo nunca pensé que iba a llegar en el mundo corporativo a donde llegué. Me di cuenta bastantes años más tarde, pero nunca abandoné. Nunca abandoné y tomando las palabras de Javier, me adueñé de mi carrera y afortunadamente no puedo más que estar contento con lo que he hecho en las otras partes de mi vida, por supuesto que también. Gracias, Ricardo. Gracias por compartir algo tan real, ¿no? Duro, ¿no? Pero como dices tú, no es que eso sea un ejemplo. El tema es que todos podemos estar en diferentes momentos de nuestras vidas y tienen la capacidad ese día de elegir y decir oye, quiero salir adelante, ¿no? Entonces muchas gracias. Muchas gracias por ser un ejemplo de que tenemos que romper paradigmas y que efectivamente cada uno toma las riendas un poquito de su vida, ¿no? Bueno, tal cual, si nunca es tarde. De acuerdo. Mariana, he leído en alguna entrevista por ahí que tu abuela Lila ha sido una persona que ha influido mucho en tu vida. ¿Qué valores de ella tú también has adoptado y qué legado quisieras dejar un poquito a partir de lo que has aprendido de ella? Sí, bueno, primero a mi abuela siempre le estoy agradecida, ya no vive, porque la llamo yo la inversionista ángel de laboratorio, porque cuando yo tenía esta idea de, oye, me empecé a dar cuenta que había una oportunidad de muchos empleos en la industria de tecnología, muy pocas mujeres, era un espacio donde en una formación corta podías pasar del desempleo a un súper buen trabajo, sentí así, esto lo quiero hacer, pero claro, del dicho al hecho hay un gran trecho, dije... ¿Qué hago? Renuncio a mi trabajo, pero tenía un poquito de ahorros, pero igual veo que hay una incertidumbre financiera. Y me acuerdo que me sentó con mi abuela y le conté y le dije, ¿no? Yo le decía a Lilita, ¿tú me prestarías la plata para poder así cubrir mi renta un par de meses hasta ver si esto sale? Y me dijo, claro que sí. Y luego no me la cobró, con lo cual me la regaló al final del día. Y eso es lo que me permitió a mí decir, ¿sabes qué? Voy a ver si en 6 meses puedo sacar esto adelante. Y al final lo logramos. Y creo que nada de lo que hemos hecho en laboratorio hubiera sido posible si yo no sentía ese voto de confianza en mí, ¿no? Que es algo que mi abuela siempre me dio, esa creencia de que yo iba a poder hacer algo relevante e importante con mi vida. De hecho, siempre me decía, yo creo que tú vas a ser millonaria. Eso no se ha cumplido. No se cumplió, pero sigo teniendo la esperanza. Pero además mi abuela fue alguien que me enseñó muchas cosas porque se atrevió a vivir una vida fiel a quien era y en contra de las expectativas de la sociedad, ¿no? Que las expectativas de la sociedad son fuertes. Yo creo que para las mujeres son aún más fuertes.
Y en sus tiempos ni qué decir. Mi abuela era de 1921. En los años 40, primero en los años, sí, al inicio de los 40 se fue a vivir fuera sola, se fue a Estados Unidos unos años sola, luego en los 40 se casó, no le fue bien, se divorció en una época que eso le quitó el habla de la mayoría de su entorno, porque ¿cómo vas a ser una mujer divorciada? Se volvió a casar, luego muchos años se enviudó, en sus 60 se casó por tercera vez, ¿no? Se atrevió a encontrar el amor otra vez a esa altura de su vida, y siempre me dio ese ejemplo de, ¿sabes qué? Ser fiel a quien tú eres para hacer la vida que tú quieras tener, ¿no? Y hablando de esto de adueñarnos de nuestras carreras, que es algo que a mí me encanta. Yo siempre digo que el concepto mejor guardado del crecimiento es el sentido de agencia. Ella me enseñó eso, ¿no? Al final la vida no tenemos que llevarla por el cauce establecido, por lo que los demás esperan de nosotros, por lo que a veces nosotros mismos aprendemos a esperar por los mensajes que hemos tenido de la sociedad. Al final yo creo que la única manera de tener una vida plena y feliz y una carrera buena es atrevernos a entender, bueno, ¿quién soy yo? Y a veces entender quién soy yo pasa por todos estos giros, ¿no? No es un proceso lineal y claro. Y en ese descubrir, luego atrevernos a ser más nosotros mismos, ¿no? Y desde ese lugar fiel principalmente a nuestros valores, construir la vida que queramos y atrevernos a tomar esos saltos con el apoyo de otros para realmente lograr cosas que ojalá puedan tener un impacto que nos trascienda. Espectacular, ¿qué tal la historia? De repente, construyendo sobre lo que dices, yo también algo que he trabajado desde hace mucho tiempo. El año 99 tuve la oportunidad con Franklin Covey de hacer mi misión personal y de entender cuál era por qué estaba en el mundo, ¿no? ¿Qué quieres realmente dejar el día que ya no estés? ¿Cuál es ese propósito y cómo quieres que esté tu lápida? ¿Qué va a decir? ¿No? ¿Qué va a decir tu epitafio? Tu epitafio. Y ahí tú defines unos valores que creo que define mucho cada decisión, ¿no? Porque finalmente yo siento que la vida es una permanente búsqueda de felicidad, pero basado en una toma de decisiones con las cuales convives, ¿no? Tus decisiones son tuyas y la más fácil es echarle la culpa a otros. Y cuando yo digo adueñarte de tu carrera es también adueñarte de tus éxitos y tus fracasos y aprender de tus errores, ¿no? Porque en la realidad uno no es que siempre está así. O sea, van a haber días buenos, días malos, años buenos, años no tan buenos. Y la verdad que si tienes claro eso, tus valores, tu motivación, puedes salir adelante, ¿no? O sea, 100%. Y es lo que decías, Mariana, que es muy cierto. Es como a quien no le puedes mentir es a ti mismo. Exacto. ¿No? O sea, hay gente que pasa la vida, ¿no? De alguna manera creando su historia, su vida en función de lo que se espera de esa persona. Y de verdad es lo menos auténtico que puede haber. Sí. Entonces, el caso de tu abuela me parece fascinante porque imagínate esa valentía a esa edad, o sea, es totalmente eso, ¿no? Valiente, atrevida, pero también auténtica y coherente con ella misma, ¿no? Entonces, totalmente. hay que tenerles... Agallas. Bueno, vamos a hablar ahora de su rol actual y ahí empezando un poquito de repente por ti, Ricardo. Tú estás en ANROP, que es un headhunter con mucho reconocimiento. Yo quería que nos contes un poco qué está pasando en el mercado laboral, ¿no? O sea, hace años, ¿no? Lo normal era trabajar pues 25 años en un banco, ¿no? Era sinónimo de estabilidad, ¿no? De profesionalismo, ¿no? Pues hoy día la rotación es brutal, ¿no? Y así hay una serie de cambios que se están dando de manera vertiginosa. Entonces, un poquito, ¿cuáles son aquellos, qué está pasando en el mundo laboral y cómo hacemos para abrazar este cambio y más bien no rechazarlo? Oye, adaptarnos y correr la ola juntos. Sí, a ver, es súper interesante. Si queremos así un panorama, primero desde arriba, el mercado en los últimos 20 años ha cambiado un montón y se aceleró con el tema de la pandemia. Venía cambiando con la revolución digital y con la pandemia se aceleró mucho más. ¿Qué cosa pasa? Antes las capacidades duras de la gente era lo más importante cuando tú ibas a desempeñar un cargo. Si tú ibas a la mina, saber mucho de minería, si tú ibas en cargo de ingeniería, saber mucho de ingeniería, en banca, etc. Hoy día los conocimientos duros están en la www o en ChatGPT, donde no hay sea. excusa. Exactamente. Entonces, eso es un primer factor. Y donde tú empiezas a diferenciar qué cosa es lo que yo quiero del ser humano. Quiero las capacidades blandas. Las capacidades blandas, es decir, el pensamiento crítico,
la empatía, la vulnerabilidad, el liderazgo con incertidumbre, el liderazgo cuando no tiene las cosas claras, el liderazgo siendo un agente de cambio, y empiezas a ver capacidades transferibles. Antes era muy complicado cambiar gente de una industria a otra, pero hoy día esa capilaridad es cada vez más densa. Entonces también pasa lo que tú dices. Esas carreras de 20 años, de 25 años, empiezan a ser cada vez más raras y gente que prueba más. Eso sumado a que las generaciones que vienen hoy día, la Y, los millennials, tienen un chip diferente, tienen algunas cosas buenas, algunas cosas que podremos nosotros juzgar si son o no son buenas, pero el tema de gratificación instantánea está metido en su... Y cuando ves que no... sí vas a ser gerente, pero tienes que esperarte 5 años. Cuando a mí me lo decían, cuando tenía 22 años, 5 años suena bien. Hoy día me dicen, no, el largo plazo para mí es la próxima semana. Es lo que dicen los chicos de hoy. Entonces, 5 años, estás loco. Y me voy a otra parte. Entonces, esta rotación es mucho más usual. Y es más, para ellos no los asusta quedarse sin trabajo. A nosotros entrábamos en pánico, por lo menos la gente de mi generación, porque no había mucho trabajo. Y estoy hablando no solamente de nuestra generación, sino del Perú en particular. Perú en particular era un sitio donde tener trabajo era tener una barra de oro en tu casa, digamos, ¿no? Entonces, las capacidades blandas son mucho mejor, son mucho más apreciadas. No solamente es algo que se dice, sino es algo real. Los estudios, el afán de actualizarse es mucho más apreciado que antes porque el conocimiento es efímero. Tú no te puedes quedar con tu 5 años de universidad o con tu MBA. En 2 años estás totalmente desactualizado. Una parte de tu chip tiene que ser tantas horas trabajo y tantas horas me actualizo. Y tantas horas me sigo vigente, ¿no? Y esta es una súper oportunidad para aquellos que están, por ejemplo, en la generación, no sé, como Javier y yo, Silver, digamos, ¿no? que nos equipara con los jóvenes, digamos, porque te pones en página 1 rápidamente, porque vienen conocimientos nuevos. Sí. Entonces, hay que actualizarte y eso hace que la vida laboral, paradójicamente, se extienda mucho más, porque las condiciones de salud son mucho mejores. Entonces, no me quiero extender mucho otra vez porque yo me entusiasmo con esto, pero en pocas palabras, hoy día es el momento en que uno tiene que cultivar conocimiento, tiene que cultivar capacidades blandas y tiene que cultivar, sobre todo, actitudes de liderazgo empático. Súper interesante, y además yo también creo que, o sea, en relación a lo que tú dices también, hay más ofertas de trabajo porque puedes trabajar en más sectores. Mucho o sea, más. Antes era, oye, trabajo en minería, sí. Pues toda mi vida tienes en minería y tus oportunidades están solamente en ese sector. Ahora hay momentos, veo unos movimientos, pero totalmente disruptivos, que gente que de retail pasa a minería y viceversa. Entonces, como que se empieza a valorar otro tipo de cosas porque, como dices tú, la parte técnica se aprende, ¿no? Entonces, correcto. Esto también depende un poquito de la versatilidad de cada uno para ver, oye, que más bien hay más oportunidades de lo que podrían haber antes. Además, una reflexión, Ricardo, es que por primera vez creo que estamos, ¿cuántas generaciones en una empresa jugando, ¿no? O sea, creo que son 4 o 5 generaciones que ya estamos conviviendo y que si no nos aprendemos a escuchar y a valorar, nos sacamos lo mejor de todos, ¿no? Y esa es la otra capacidad, ¿Sí? que gracias por traer el tema, esa es la otra capacidad súper apreciada, digamos, en el líder de hoy, no solamente gerenciar en incertidumbre y lo que acabo de decir, sino tener capacidad de comunicarte en este elevador, digamos, ¿no? Hablar con un baby boomer y hablar con un centennial o hablar con un X o un Y, causando el impacto que quieras, porque sus motivaciones son diferentes. Tal cual. Totalmente. Tal cual. Sí. De relacionarte y conectar con diferentes, efectivamente, perfiles, ¿no? Conectar. O sea, con esa humildad de decir, oye, entonces, 100%. Creo que también es una cualidad bien relevante. Sí. A ver, Mariana, tú eres cofundadora de Laboratoria. ¿Qué te llevó a fundar Laboratoria, a hacer emprendimiento en el Perú? Creo que no es nada fácil, de hecho lo hablábamos otro día en una reunión, es bien retador. Cuéntanos un poquito, ¿qué te llevó a fundar Laboratoria y alguna de las decisiones más difíciles que te ha tocado tomar? Sí, de hecho yo siempre digo, porque cuando uno piensa en los emprendedores, hay gente que dice, bueno, este es el chico que desde el colegio vendía limonada, ¿no? Siempre iba a ser emprendedor. Bueno, yo no era esa, no para nada, o sea, de hecho jamás me imaginé siendo emprendedora.
Pero volviendo a los valores, lo que yo sí quería era orientar mi carrera al mundo del impacto social, ojalá crear más oportunidades para otras personas, y eso lo tenía muy claro. Yo pensé que iba a ser funcionaria del Banco Mundial, de las Naciones Unidas, tal vez trabajar en el gobierno, pero al final por cosas de la vida yo viví muchos años fuera, quería volver al Perú después de terminar mi maestría. Me casé con Germán, mi esposo, que es de fuera, él es de Ecuador y vivía 1000 años en Estados Unidos. Entonces tenía que convencerlo un poco de mudarnos de Manhattan a Lima. Estaba difícil. Y ahí surgió un poco la idea de emprender. Oye, ¿qué tal si comenzamos algo? Él trabajaba en tecnología. Entonces realmente fue completamente pura conveniencia. Que yo dije, acá armemos una empresa para poder convencerlo y nos mudamos a Perú otra vez. Y así realmente comenzamos una agencia de desarrollo de software. Pero yo siempre con la idea de dónde está la oportunidad de cambio, ¿no? Y en la agencia nos dimos con que el sector de tecnología era un sector de mucha demanda por talento, donde casi no habían mujeres y era posible conseguir un súper buen trabajo en un periodo corto. Y para mí fue como así, yo no lo podía creer, me acuerdo. Fue como, ¿qué es esto? O sea, ¿de verdad podemos lograr que mujeres que tal vez no han tenido la mejor oportunidad educativa, que están en un trabajo mal pagado, que no ven oportunidades de crecimiento, pero que son enormemente talentosas, puedan pasar del desempleo a un salario súper bueno de entrada, trabajar en una de las mejores compañías del país? La respuesta fue, sí lo podemos lograr. Entonces empezamos y así nos convertimos en una organización educativa que se ha enfocado en estos últimos 11 años en encontrar a mujeres talentosas con ganas de salir adelante, con garra, y equiparlas con las habilidades técnicas, pero también blandas, para conectarlas luego con oportunidades de empleo en la era digital. Entonces, mi motivación ha sido que realmente la transformación es gigantesca, porque un buen trabajo realmente es algo especial, no es un espacio donde te sientes valorado, donde tu talento está puesto al servicio de algo más grande, donde te retas, donde tienes independencia económica. Y como siempre decimos, laboratorio es un lugar donde te da libertad. Te da libertad. Y donde nuestros estudiantes llegan además no solo a aprender data analytics y liderazgo, no, vienen a construir su futuro. Exacto. Y a soñar con que un futuro mejor es posible para ellas. Y para conectar con otras y entender que pueden construir eso que quieren para su vida. Entonces, eso es lo que me ha tenido siempre tan motivada y tan agradecida de haber podido encontrar esta oportunidad y hacerla crecer. Y bueno, yendo a la decisión más difícil, tal vez es justo la que estoy viviendo ahora, ¿no? Mi decisión de ya salir del día a día no ha sido fácil, porque es un lugar que amo. Y que he fundado. Que es parte de mí, y yo también he sido parte de ella, digamos. Pero también yo creo que en la vida hay que saber escucharse, ¿no? Y creo que me siento enormemente orgullosa que mi organización hoy esté en un lugar sólido, fuerte, donde la realidad es que ya no me necesita. Y eso es motivo para mí de alegría, de orgullo. Que poder construir una organización que me trascienda, claro, que tiene un equipo fuerte, que tiene una súper buena estrategia, un impacto que está por crecer. Y a la vez, claro, yo siento todavía, estoy ahí como que en la colita de los millennials, todavía creo que entro porque recién voy a cumplir 40. También veo mi carrera y digo, bueno, le he dedicado mi última década a esto, ¿qué quiero para mi próxima década? Y creo que darme la oportunidad de pensar en eso con calma es un privilegio absoluto, ¿no? Algo que no voy a decir que no me da nervios, porque digamos que todavía tengo de la generación anterior. La gente me dice, ¿pero qué vas a hacer? Y yo, la verdad es que no sé qué voy a hacer. Justamente necesito explorarlo con tiempo, pero desde la confianza que voy a encontrar un espacio para hacer mi impacto, ojalá todavía aún más grande. Qué bacán, Mariana. Me encanta lo que comentas, me hace porque hay este famoso libro y ese concepto de la crisis y la mitad de la vida, ¿no? Sí. Y uno se empieza a cuestionar, literalmente la mitad de la vida, que son los 50, y es muy tarde, de verdad. Sí, es muy tarde. No, o sea, nunca es tarde, nunca es tarde. Uno tiene que cuestionarse siempre, sí, ¿no? Y es como, oye, ¿cómo quiero seguir evolucionando, no? O sea, me encanta o sea, cómo has contado un poco esa parte de tu historia. Ya nos contarás pues ya cuando un poco los siguientes planes. Y eres afortunada de poder tú tomar la decisión y no verte obligada a tomarla. Totalmente. Eso vale oro. Totalmente, pero claro, sí me doy cuenta que hay que tener un músculo para lidiar con la incertidumbre.
porque uno está acostumbrado a, ya, pero me agarro de lo siguiente, me agarro de lo siguiente. O sea, la incertidumbre es un espacio incómodo, ¿no? Totalmente. Totalmente. Pero yo creo que son esas transiciones donde hay más oportunidad de transformación al final del día. Exacto. Y otra vez, hay que saber escucharnos, ¿no? Yo siento dentro de mí que es mi momento de dar un cambio. No sé hacia dónde, pero bueno, hay que confiar y atrevernos a recorrer el camino. Lo máximo, Mariana. Súper. Quiero hacerte una pregunta, Javier, la pregunta también está un poco vinculada a lo que comentaba Mariana, ¿no? Tú lideras Yambal Perú, son cerca de 210.000 creo que mujeres, y de alguna manera, o sea, impactan en construir los sueños de estas mujeres, ¿no? Y ahí está un poco vinculado con lo que decía Mariana. No es un trabajo, No. es cómo se le cambia la vida a las mujeres con Así un es. trabajo digno que repercute en mucho más ámbitos. Cuéntanos un poquito de eso y A ver, propósito. yo creo que cuando Fernando Belmont funda la compañía en el año 67, ¿no? En Perú, fue visionario y fue atrevido, porque en ese momento hablar de la independencia económica de la mujer, ¿no? Y querer, en ese momento él lo grafica diciendo, quiero quitarle el delantal a la mujer. ¿No? Hoy día nosotros tenemos un propósito de tener una comunidad de mujeres poderosas que cambie vidas a través de la belleza, pero viendo la belleza como un tema no físico, ¿no? Porque finalmente los seres humanos somos mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Entonces es un desarrollo integral. Nuevamente hablar de buscar que la gente logre entender y las mujeres logren entender ese poder que tienen dentro. Uno diría, no, ya lo saben. No, no. La verdad, hay mucho problema de autoestima. Nosotros, uno de nuestros grandes pilares es desarrollar la autoestima en la mujer desde su conocimiento de cómo ellas tienen fortalezas y pueden desarrollar su independencia económica y su independencia de decisión. Porque finalmente lo que estamos diciendo es tomar las decisiones tiene que ser un ejercicio totalmente libre e independiente, ¿no? No dejar de soñar, ¿no? Entonces nosotros siempre les decimos, yo por ejemplo, algunos quotes que sí son reales y se los digo y ellas lo toman, es nunca dejes de soñar, porque el día que dejas de soñar te quedas en zona de confort. Entonces te felicito, porque en realidad, y me ha pasado a mí, yo siempre, ¿ahora qué hay, no? ¿Y ahora qué hago, no? Y ya pensando en el post laboral en algún momento, y si directorios, entonces tienes que seguir construyendo tu futuro y visualizarlo. El problema es que cuando la gente no sabe a dónde quiere ir, no importa lo que haga todos los días. O sea, va a control remoto. Tienes que ayudar a que la gente sepa a dónde quiere ir. Y esa es un poquito la gran misión nuestra con las mujeres, ¿no? Sí, y sus familias. Porque al final hemos contado varias historias, tú las sabes, de cómo mujeres que no creían en ellas hoy son totalmente empoderadas y el esposo y los hijos ya son parte también de este negocio con ellas, porque al principio no creyeron. Y te voy a decir algo que puede ser duro, ¿no? Pero los primeros enemigos a veces están en la misma casa. O sea, a veces tú tienes a la abuela que te ayudó, pero también en la realidad de nuestra gente, el esposo puede ser el principal detractor de la mujer y no dejar que progrese, o los mismos hijos ser un motivo de no progreso, ¿no? Y la mujer cree que tiene que estar todavía haciendo labores de casa cuando ella puede crear un mundo distinto tanto para ella como para su familia y Nos su pueden poner un comunidad. ejemplo, porque efectivamente es algo que hablábamos, ¿no? Sí. En un momento es, oye, se piensa, hay una evolución, sin duda, pero todavía hay mucho machismo, ¿no? Entonces, ¿puedes contar algún ejemplo, o sea, de éxito, no de algo que empezó así? Te lo voy a contar descentralizado. Permíteme que te cuente cuatro ejemplos, ¿ya? Yo cuando entro en Yamal hace 21 años me voy al Caraballo antiguo con una directora, Magda. Magda tenía ya una casa de autoconstrucción, ¿no? De esas que no son puro ladrillo, pues no las pintan, porque además creo que eso evita que pagues impuesto predial. O que no te roben. O que no te roben, hay mil motivos. Y tenía una camioneta, ¿no? Una camioneta cerrada con un forro. Y yo decía, esta vaina que yo recién entraba a Yambal, ¿no? A UNIC en esa época, ¿no? El nombre era UNIC. Entonces le digo, y este carro, es que me ha dado Yambal. Y tú no manejas, no, pero voy a empezar a manejar. Entonces, ya tenía el sueño de que se ganó la camioneta sin haber todavía sabido manejar, pero que se ponía esa meta de manejar. Me lleva a un mercadillo de Caraballo y invita a 5 mujeres que vendían papa, verdura, y hace un spa facial de belleza con unas cremas que no eran, para mi gusto, al alcance del bolsillo de las señoras, ¿no? Porque eran unas cremas sentivas, se llamaba la línea, y yo decía, no va a vender nada. Yo todavía no valoraba el poder de la venta directa y de Yambal. Y yo decía, no, ya estoy perdiendo mi tiempo, ¿no? Bueno, le hizo esta sesión
y le hizo ver a estas mujeres la necesidad de cuidar su piel, y las mujeres tranquilamente le compraron todas un ticket que yo pensé que eso no iba a suceder. Es un Caraballo de hace 20 años, 21 años, que no es el de ahora. Era totalmente distinto. Y realmente tú dices, wow, ¿por qué sucedió esto? Es por esa capacidad que tiene ella de que si desarrollan sus talentos y aprenden con una metodología, porque también en la vida hay que aprender a seguir metodología, ¿no? No todo es inspiración. Y para hacer algo replicable tienes que tener metodología para que lo puedas enseñar a otras personas. Entonces aprenden a hacer algo que les genera a ellas ingresos, pero también ayudan a otras personas a tener más autoconfianza. Pero estoy seguro que esas 5 mujeres que mejoraron su rostro, su piel y su belleza, han ido con otra actitud. Es un efecto amplificador. A la vida, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Y Magda sigue creciendo y sigue teniendo grandes propiedades. Mujeres que han sido madres solteras, ¿no? Y que han tenido que enfrentar... Hay un caso que a mí me conmovió mucho, ¿no? Que vivían en una camioneta, no tenía vivienda, vivían en una camioneta y su rol era cuidar terrenos en San Juan del Lurigancho. Hoy tiene su casa en los mejores barrios de Lima, y todo lo hizo a punta de desarrollar su negocio en base a su talento. Yo, como digo, son independientes ellas y ellas deciden cuán lejos quieren llegar. Entonces, 2 cosas que le digo: la pobreza es mental, duele, puede ser doloroso lo que digo, pero para mí la pobreza es mental porque hoy no hay excusa para no pensar, soñar y atreverte. O sea, creo que hoy hay más oportunidad que antes. Pero hay que saber dirigir a las personas y ayudar a las personas a que entiendan ese concepto de que si tú te fijas un sueño y descubres tus talentos y tienes autoestima, no hay nadie que te pare. Entonces creemos en eso, ese es nuestro propósito. La gente que vaya en Val sabe que todos los días le cambiamos la vida a alguien. Nuestros distribuidores no dicen que están entregando un pedido de belleza, están entregando un sueño de una mujer. Y eso es parte de una cultura muy fuerte. Pero qué bacán el ejemplo que pones, porque efectivamente no es soltar tu empleo, sino es ayudar también a construir esas bases que a veces no las tienes por la parte de la crianza o lo que fuese, y es cómo ayudarte a recobrar esa confianza, ¿no? Porque y el entorno no te ayuda. Exactamente. Entonces sí, un trabajo sí puede tener una gran responsabilidad, ¿no? En impactar en tu vida de una manera positiva o negativa. Entonces, ¿cómo trabajamos en no meternos en un trabajo, ¿no? Es darte las bases para que puedas ser una mejor persona, una persona más próspera, más completa en un montón de ámbitos, ¿no? Pero bueno, esto, lindísimas las historias, creo que pueden haber miles, pero muchísimas gracias por haber compartido esas historias tan bonitas, tan auténticas, tan reales. Ricardo, vamos a ir ya a la última parte del último bloque, que es un poquito ya de cara al futuro. Quería empezar por ti. Tú estás en el negocio de Headhunter, y si tuvieses que darle 3 consejos a los chicos de qué cosas sí o sí son importantísimas para dar una buena entrevista, ¿qué le dirías? A ver, 3 consejos, ya. Tiene un poco que ver con lo que acabo de hablar en la parte anterior. Lo número 1 es preparación. Preparación, preparación y preparación. Hoy día ir confiando en tu instinto a una entrevista es un error gravísimo. Yo menciono muchas veces una frase que yo le escuché a un famoso golfista profesional que hablaba de la suerte, y él se llamaba Arnold Palmer, y decía: mientras más practico, más suerte tengo, ¿no? Entonces es así, vas a tener suerte si es que vas preparado. La suerte es algo que cuando pasa tienes que saber verla. Entonces, preparación. Cuando vas a entrevistarte con alguien, fíjate, hoy día en las redes está todo. ¿Quién es ese alguien? ¿Quién es esta empresa? ¿Cuáles son las necesidades de esta empresa? E inclusive, de repente, saber antes de ir a entrevistarte que no es para ti, porque de repente tú no eres el perfil. Entonces, lo primero es preparación. Lo segundo es, uno tiene que, en el mundo de hoy, ver cuál es tu ventaja competitiva. Estamos hablando de la selva del mercado laboral, ¿no? Ahí estamos hablando de eso. No estamos hablando de tú como persona, sino del mercado laboral. Y yo escuché hace mucho tiempo a una mujer que era la gerente general de IBM, que hablaba del conocimiento en forma de T, donde tú decías que la parte de arriba de la T era aquello que tú tienes que saber hablar. Tú tienes que saber hablar de blockchain, tienes que saber hablar hoy día de inteligencia artificial, de data analytics, de un montón de cosas, pero escoge algo donde tú tienes que ser este palito de la T.
Escoge algo donde eres un crack, donde eres un capo, donde realmente generes una diferencia. Y hoy día, también involucrando el tema de las capacidades duras y las capacidades blandas, probablemente no sea un campo del conocimiento, sino sea un campo de las actitudes. Eres un capo manejando cambio, eres un capo siendo capitán de tormenta, eres un capo tomando decisiones con menos variables, es decir, gerenciando en la incertidumbre. Entonces tienes que de alguna manera encontrar quién eres tú y qué cosa es lo que te hace ser mejor que otros, ser una mejor opción. Y por último, es un cúmulo de cosas que tienen que ver con tu actitud ante la vida. La vulnerabilidad, la empatía, el ser consciente de la falibilidad, el ser consciente y que no te dé vergüenza, que no afecte tu autoestima, que tú reconozcas en una entrevista que cometes errores y que has cometido muchos. Y que a partir de esos errores es que has conseguido aprender. Hoy día, ir pensando que puedes dar cátedra en algún sitio porque ya estás más allá del bien y el mal es un error, pero catastrófico. Y cuando cuentes tus logros en una entrevista, cuando cuentes lo que has hecho, de lo cual te sientes orgulloso, yo siempre le digo a los chicos, conjuga el verbo en la primera persona del plural, nunca del singular. Las cosas que has hecho no las has hecho solo. Tal cual. El 99% de las veces las has hecho con alguien, con un grupo, con un equipo. Y eso, hasta en tu forma de comunicarte, hace ver a quien te está entrevistando que eres una persona que trabaja en equipo, que forma equipo o que sabe ser parte de un equipo y que no es ese llanero solitario que puede llegar más rápido pero no más lejos. Me encanta, buenísimo, creo que los tips están buenazos, creo que hay 4 bien específicos, pero me encanta el tercero en particular, que es el tema de la humildad. Yo creo que ahí, o sea, es interesante tanto para el que entrevista como el entrevistado. Que la entrevista es, oye, más bien que alguien te cuente sus fracasos, abrázalos, y eso dice mucho justamente de la persona. O sea, no tengas paradigma de que, oye, he cometido esos errores, pues esto con eso lo tacho. No, porque cada día y que lo más probable es que no los vuelvas a cometer. Exactamente. Porque ya estuviste ahí, digamos. Y acostumbrarnos también a hablar de eso, de nuestros errores, nuestros fracasos y no solamente de nuestros logros, porque también creo que eso muestra justamente esas nuevas cualidades que se buscan en la gente, ¿no? Esa humildad para conocer, la capacidad para aprender, ¿no? Esto está. Mil gracias, Ricardo. Mariana, tú obviamente estás muy vinculado, o sea, tienes un propósito muy vinculado a que las mujeres puedan tener, ¿no?, mayores oportunidades de crecimiento y de desarrollo. Sabemos que la penetración ahora de mujeres en el mundo laboral está casi que parada 50-50. Sin embargo, siempre el embudo se hace mucho más corto conforme hay que asumir ya más puestos de liderazgo, ¿ya? Y un poco creo que ese es el gran reto, ¿no? No solamente es ser parte del mundo laboral, sino no perder esa aspiración, esa ambición de poder liderar y de poder crecer. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Qué consejo le darías a las chicas para que no sientan una barrera? Porque muchas veces también tú eres mamá de 3 hijas y la maternidad sin duda también tiene un impacto a veces en nuestro crecimiento profesional. ¿Qué mensaje le darías a esas mujeres que de verdad por qué sí deberían de liderar? Sí. De hecho, mi mensaje va a ir más para los hombres y la sociedad en general. Muy bien. Porque yo creo que cuando hablamos del crecimiento profesional de las mujeres, por supuesto que hay cosas que nosotros tenemos que hacer, como todas las personas, ¿no? Tener mi agencia, prepararme, buscar las oportunidades. Pero en realidad, muchas veces lo que limita ese crecimiento no es nuestra capacidad y nuestras ganas. Es que hay unas barreras estructurales sistémicas que no son nuestra culpa y que no vamos a resolver solas. Entonces, ¿por qué las mujeres crecen menos en el mercado laboral? Bueno, porque las mujeres cargamos la gran mayoría del trabajo doméstico. Total. Porque las mujeres somos todavía las principales responsables de los hogares, de la crianza de nuestros hijos. En el Perú, más del 40% de las mujeres dejan el mercado laboral después de tener su primer hijo. No porque quieran, ¿ya? O sea, de repente hay un porcentaje pequeño que dice, bueno, yo quiero, pero estoy segura que la gran mayoría es porque no pueden. O sea, no hay un sistema de cuidado. Y lo que ha pasado, que es un momento súper desafiante para las mujeres profesionales, es que hemos entrado al mercado, tenemos las ambiciones, pero en la casa las cosas no se han repartido de la misma manera. Y hay una frase que a mí me encanta,
de Claudia Goldin, que es una economista que ganó el premio Nobel Espectacular. hace unos años de economía por su trabajo de las mujeres en el mercado laboral, que dice, no podemos esperar que haya equidad en el mercado laboral si no hay equidad en el hogar. Totalmente. Entonces yo creo que los hombres tienen que hacer su parte para entender cómo nos balanceamos mejor las responsabilidades de crianza. Y creo que esto es algo que además tiene que venir de todos los frentes, ¿no? Los hombres en las parejas heterosexuales, las empresas, oye, realmente cómo construyo culturas basadas en la confianza, donde haya la flexibilidad que tanto madres como padres necesitan para ejercer su rol de cuidado. A veces las empresas estamos diseñadas ignorando que hay unos hijos que criar, ¿no? Y creo que tienen que considerar esa realidad, más en un país como el nuestro, donde no hay un sistema público de apoyo al cuidado. Y luego las políticas públicas. No, además donde las tasas de natalidad también están bajando de manera tremenda. Están bajando, pero es que, y luego la política pública tampoco ha sido diseñada pensando en una realidad donde en las familias las dos partes van a salir a trabajar. Porque si no el colegio duraría lo mismo que la jornada laboral, y dista de eso, ¿no? Entonces, si no tenemos las piezas que hagan viable que la mujer trabaje fuera de casa, no tiene sentido decirle, tú puedes, empodérate, porque es que, muy bien, yo me quiero empoderar, pero ¿quién cuida a mis hijos en la tarde? ¿Quién los recoge del colegio? ¿Quién se encarga de todo lo que hay que hacer? Entonces, para mí es un llamado a la acción más del sistema, ¿no? Y si queremos realmente ver a las mujeres crecer en igual medida, que deberíamos, porque tenemos todo el potencial y solo eso va a traer cosas positivas para mujeres, hombres, familias y sociedad. Es un desafío que realmente tenemos que abordar en conjunto todas estas distintas partes de la sociedad. Pero bueno, acá le dejo ese mensaje a los hombres para que hagan su parte. Construyendo sobre lo que dices, recientemente el Premio Nobel de Economía, ¿no? En una reunión de sostenibilidad, menciona justamente como ejemplo el autoempleo también, o las redes de negocio hechas desde el emprendimiento. Porque a veces hablamos del empleo pensando que es estar en nómina en una compañía y con un horario, pero hoy día las alternativas de no tener jefe, de ser tú tu propio jefe, de no tener horarios, de tú decidir tus horarios, es una alternativa muy interesante para la mujer. Ese es el éxito también de nuestra propuesta, porque ellas se vuelven empresarias, dueñas de su tiempo, y lo que más valora la mujer que se hace empresaria en Yamal es, puedo crecer, desarrollarme y estar con mis hijos en sus momentos y con mi familia en sus momentos importantes. Entonces, creo que hay que ampliar un poco el tema de qué es el empleo y cómo el emprendimiento y el autoempleo entran también en este juego, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que es esto. Además, el Perú es un país de emprendedores y creo que hay muchas de esas alternativas. Pero creo que el punto es que si es que tú efectivamente quieres ser parte de una empresa, ¿no? El hecho de querer también desarrollarte profesionalmente y querer ser mamá no deberían ser incompatibles, ¿no? Y hay una responsabilidad al lado empresarial, ¿no? Como dices tú, no es un tema de que, oye, la gana, ¿no? Eso es como cuando, ¿no? El ejemplo que yo a veces pongo como el tema de, oye, el miope tiene estos 8 miopías, pero lee, hace el esfuerzo, pero escúchame, pero si no tengo lentes, ¿cómo hago? Pero tú puedes, no puedo. Entonces hay un tema de que cada uno, hay roles compartidos, y como dices tú, hay un tema de, ¿no? Roles compartidos en la crianza, que hay que parar realmente, que no sea que yo te ayudo, sino es cómo distribuimos de manera equitativa y justa. Creo que en el lado del empresarial, donde las políticas de flexibilidad, también hacerle ver a los hombres la maravilla de los roles compartidos, porque de verdad lo que haces es tú creces como ser humano, ¿no? Y lo otro que diría es que igual sí necesitamos a mujeres representadas en el liderazgo del sector público y privado. 100%. Porque desde ahí se construye el futuro. Desde ahí se toman las decisiones de cómo se va a ver este mercado laboral después. Directorios. 100%. Y tenemos que estar presentes, porque si no nos va a pasar lo mismo que tenemos hoy. No, y el avance va a ser totalmente orgánico, y ¿no? Lo que tenemos que hacer es tener un avance mucho más acelerado, y eso parte de tener los líderes que toman las decisiones para esos cambios ya más estructurales, ¿no? Y bueno, finalmente Javier, tú eres una persona que siempre tienes mucha energía, eres muy versátil, pero obviamente a la vez tienes este rol que supone un nivel pues, de estrés importante y todo. ¿Cómo mantienes este equilibrio emocional que es tan relevante para poder liderar? ¿Y qué consejos le darías a la gente de, oye, prácticas de cosas que pueden ayudar a tener este equilibrio, te puede ayudar a tener este equilibrio para compatibilizar tu vida personal y laboral? Voy a decir algo que sí es cierto, para mí es no tomarte tan en serio la vida. Yo la verdad creo que hay que tener claro tus valores, tus propósitos, a dónde quieres llegar o qué quieres lograr, pero a veces somos demasiado estrictos y nosotros somos nuestros peores jueces, ¿no? Entonces, si es un poquito, disfruta el camino, ¿no? O sea, disfruta
date tiempo para gozar la vida, mente, cuerpo, espíritu, o sea, necesitamos tener ese desarrollo integral como personas. Yo hoy día uso mucho, y mi gente lo sabe, el humor, y mis directoras y las empresarias también. Yo salgo con cada tema que en una situación muy tensa, pues rompo el esquema. Y yo también me encanta ver programas cómicos, me encanta la lectura cómica, ¿no? Porque me relaja, me da energía y me hace tomar menos en serio la vida, ¿no? A veces somos demasiado estrictos, somos nuestros peores jueces, y creo que también hay que darse tiempo para saber que la vida, o sea, el éxito no es la felicidad es el éxito. Y tienes que encontrar en cómo vas a ser feliz, ¿no? Y eso es un poquito. Y una última que yo sí quiero dejarle a la gente es que yo sí la aprendí, y lo puedo decir con toda humildad: nunca tomes decisiones por dinero. Toma decisiones por propósito y por dónde te quieres ver, pero no por dinero. El dinero viene. El dinero tú lo puedes lograr si tienes claro tu propósito, tu es la consecuencia de... Y es una consecuencia, pero hay gente que toma decisiones por dinero sin saber realmente si eso fue una buena decisión o no. Bueno, tremendo cierre. Oye, muchísimas gracias a los tres, ha sido un placer, como siempre digo, aprender, ¿no?, de líderes. Muchas gracias por su autenticidad, por conocer, de permitirnos conocerlo más a nivel personal y por tanta sabiduría, porque finalmente este programa se trata de eso, de compartir experiencias personales para que la gente joven que está recién empezando también pueda sentirse inspirada, ¿no? Y que se dé cuenta que el liderazgo no es algo difícil, pero realmente un buen liderazgo también es transformador, ¿no? Y tiene un impacto tremendo. Y eso creo que lo que tenemos que apuntar todos es cómo logramos esto, impactar de manera positiva en mucho más personas. O sea que muchísimas gracias a los tres. Nos vemos pronto. Gracias por la invitación. Gracias, Ricardo.